Qué privilegio es para nosotros compartir estas hermosas enseñanzas de la Biblia con ustedes. Para nosotros es un gran placer y sentimos una gran responsabilidad el hecho de abrir las Escrituras. Así es que si quieres compartir este privilegio y esta responsabilidad con nosotros, no te muevas. Bendiciones, amigos, hermanos. Un placer nueva vez estar con ustedes en el repaso de la lección de escuela sabática. Esperando que en el Señor, en la lección anterior, hayan aprendido bastante. Recuerden dejar sus inquietudes, sus comentarios ante estas lecciones. Sabemos que como un tema delicado que se está tratando, pueden haber criterios y opiniones que posiblemente usted crea que no están en armonía con el pensamiento bíblico. Usted nos puede también hacer esa sugerencia y darnos la motivación para nosotros también aprender, porque esto es una escuela. Así que le invitamos a que se suscriba, comparta estos temas, lo dé a conocer y que sobre todo al momento de estudiarlo nos encomendemos la mano del Señor para que Él dirija estos estudios. Bienvenido al repaso de escuela sabática, muchachos. ¿Cómo vamos? Bien, una semana de victoria espiritual, como tienen que ser todas las semanas, todos los días, cada momento de nuestra vida. Debemos tener en Jesús victorias espirituales. Amén. Así es. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, una vez más seguimos agradecidos de ti, oh Dios, de tu palabra. Gracias porque en esta oportunidad nos das el privilegio de, como de costumbre, compartir, oh Señor, lo aprendido durante esta semana con nuestros amigos, Señor. Permite que también pueda ser de bendición espiritual para cada uno de ellos, para cada una de las personas que nos ven y nos escuchan en los diferentes lugares del país y del mundo, Señor. Y que pues podamos entender que tú exiges de nosotros el que podamos con gratitud, Padre Celestial, devolver lo que te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de esta semana se titula Las ofrendas para Jesús. Las ofrendas para Jesús. Y el texto para memorizar se encuentra en Salmos 116, versos 12 y 14. Salmos 116, versos 12 y 14. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Es la pregunta. Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Salmos 116, verso 12 al 14. Hoy vamos a hablar de ofrendas. De las ofrendas. De las ofrendas, ¿verdad? Vamos a hablar de esas ofrendas que, como vamos a ver en todo el estudio del folleto, pues representa un tipo de adoración. Exacto. Hay varias maneras como debemos adorar a Dios. La oración, la predicación de la palabra, los cánticos, salmos elevados al nombre del Señor. De hecho, un tipo de adoración que debe ser muy practicado por nosotros hoy es la ayuda a los pobres, visitar a los encarcelados, los enfermos, y hacer todo ese tipo de trabajo. Mateo 25. Claro, Mateo 25. Pues dar a Dios lo que le pertenece y lo que sale de nuestro corazón, que son las ofrendas, es también un tipo de adoración. Exactamente, porque el asunto que nosotros hemos englobado el término de adoración al solo el templo. Y eso es una parte de la adoración que nosotros le debemos al Señor.
porque adorar es ese respeto, esa reverencia que yo le tengo a un ser superior a mí. Y Dios no está, por así decir, no habita, como dice el salmista, en templo hecho de mano. O sea, donde Él habita realmente es en el corazón del hombre, como dijo Pablo en el libro de Hebreos. Entonces, hay algo que hay que entender en ese sentido, y es que donde quiera que nosotros estemos, estamos bajo la soberanía de Dios, y por lo tanto, donde quiera que estemos, le debemos adorar. Y el texto que acabas de mencionar tiene una parte muy explícita, porque dice, Dios no habita en templo hecho de mano humana. O sea, especifica que es de mano humana porque hay un templo especial descrito en 1 Corintios. Capítulo 10, Exactamente, que es hecho por mano, pero por la mano de Dios. Y que ahí sí habita Él. Que ahí sí habita Él. El problema del cristianismo hoy es que ha dividido exactamente la adoración. Y dice, a Dios lo adoramos en el templo hecho de manos humanas. Pero el templo hecho de manos, por la mano de Dios, pues es libre. Tú puedes hacer, puedes negociar, puedes engañar, puedes hablar mentiras. Pero el sábado o el domingo tú puedes venir al templo y adorar a Jehová. Cuando no es así, nuestra vida, nuestros pensamientos tienen que ser una constante adoración a nuestro Dios. Sí, es considerar el ejemplo de Jesús. Jesús ha sido la mayor ofrenda que nosotros hemos recibido. ¿Y qué hizo Jesús? Se dio, se entregó, y eso es lo que en realidad nosotros somos llamados a hacer ofrenda para todos aquellos que nos necesiten. Claro, esto solo puede realizarse en el corazón humano mediante pues un corazón agradecido, es decir, que esté agradecido por lo que Dios ha hecho por él primero. Sí. Porque recuerden que realmente nosotros, o sea, todo lo que manifestamos es como agradecimiento. Y si no estamos agradecidos, pues eso se va a ver en nuestra forma de vivir y en nuestra manera egoísta de ser, ¿verdad? Tanto como para con Dios como para nuestro prójimo. Entonces, la mayor ofrenda es nosotros poder entregarnos y ser un medio de bendición para otros. Exactamente, por eso Jesús dijo en Mateo 25, por cuanto lo hiciste a uno de ellos, a mí lo hiciste. O sea, cuando estamos hablando de las ofrendas y el beneficiar a otros con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, Jesús dijo, acuérdense, por eso el título de la lección, ofrendas para Jesús. O sea, y podemos conectar, aunque en la lección no lo conecta. Exactamente, Mateo 25 está directamente relacionado con eso. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí también lo hiciste. Sí, en este sentido estamos desconectando un poco la lección porque aunque las ofrendas para Jesús, la lección la está dirigiendo, vamos a decir de manera religiosa, hacia el templo o hacia una iglesia X, pero sí bien podría aplicar el título de las ofrendas para Jesús con Mateo 25 y, como bien ha citado, todo lo que hacemos a nuestros hermanos más pequeños está íntimamente ligado a lo que estamos haciendo directo hacia Jesús, ¿no? Okay. Entonces ahí vamos a ampliar más adelante sobre cuando hablemos de las motivaciones para, eso el domingo, cuando hablemos de las motivaciones para ofrendar, sería bueno dar una instrucción de cómo, cuándo y a quién ofrendar cuando nos corresponda, ¿no? Pues perfectamente. El sábado, para ir ya entrando con respecto al material que tenemos a mano, aquí está hablando del 90% que nos queda. Recuerden, la semana pasada estuvimos hablando del diezmo y la antepasada también. Cuando hablábamos de los pactos, hablábamos del diezmo, y la semana pasada hablábamos ya del diezmo de manera específica. Aquí estamos hablando ahora del 90% ahora. ¿Qué hacer con eso que nos queda en la mano? Y lo mejor es invertir eso, ese 90%, lo mejor es invertirlo 100% a la causa de Dios. Y la gente, lógico, preguntaría, y entonces yo, o sea, como viste, ese es el caso. Exacto. Que dedicar ese 100% a la causa de Dios es dedicarme a mí 100% a la causa de Dios. Exacto. Y como ya yo me voy a dedicar a la causa de Dios, y ojo, no estoy diciendo que dejes tu trabajo, no, es que uses tu trabajo para la causa de Dios. Exactamente. No estoy diciendo que dejes de comprar un vehículo. Exacto. Es que el vehículo que vas a comprar tiene que estar dedicado a
la causa de Dios. No es que dejes de comprar una cama. Es que la cama que vas a comprar contribuye al reposo, al descanso que tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, debe tener para la predicación del Evangelio. O sea, cuando tenemos eso, ese diagrama de esa manera, pues no necesitamos, y ahora, ¿qué vamos a hacer con el 90? No, es que todo mi 90 está dedicado a la causa. Claro, de ese 90 hay una gratitud especial que sale de dedicarlo a mi causa para Dios y dedicamos ahora en la causa de otros para Dios. Entonces vamos a la parte del domingo, que es uno de los puntos más, como que va en conexión con el tema de las ofrendas, la motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación es ese impulso que uno siente de dar algo o hacer algo. Hay que entender que lo primero que Dios observa en un individuo cuando hace una acción no es la acción misma, es la motivación de la acción. Porque ahí es que está la esencia del hecho, ¿no? Mejor dicho, el espíritu del hecho está en la motivación. De hecho, uno lo percibe, no solamente vamos a decir en el tema de la ofrenda. Cuando alguien se acerca a ti, hay como un aroma que esa persona transmite. Eso es lo que nosotros llamamos intención y llamamos motivación. Exacto. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Cuando dos personas están interesadas sentimentalmente, que están enamorados, a veces no tienen que decir ni siquiera una sola palabra y ya saben cuál es la motivación en la relación. O sea, ¿por qué nos estamos acercando? O sea, si nosotros podemos de algún modo a veces percibir ciertas cositas en cuanto cuando una persona se nos está acercando o está haciendo algo, imagínense, Dios te puede discernir el pensamiento, como dice el libro de Jeremías, ¿no? Entonces, la motivación, cuando nosotros damos, es lo que Dios está mirando. Y retomamos un ejemplo que mencionábamos la semana pasada de la viuda de la dos blanca. Ella ha hecho una insignificancia, pero Jesús estaba mirando ¿qué? La intención de ella al depositar esa dos blanca allí. Y la puso en contraste con lo que daban, pero él dijo, ellos dan de lo que les sobra. Nadie sabía eso. Nadie sabía eso. Nadie sabía que esa gente estaba dando ¿de qué? De lo que les sobraba. Ahora la pregunta es, ¿de lo que les sobraba de qué? Sí, ¿verdad? ¿De qué? ¿De qué les sobraba a ellos eso? De sus ganancias. Posiblemente, posiblemente era el tema de las ganancias, el Señor se estaba refiriendo al 90% o de pronto a más, no sabemos, ¿no? Entonces, el dar como de lo que me sobra, por así decir, ese 90, vamos a decir, tú mencionabas las necesidades del individuo como tal, o como la familia como tal. A veces nosotros pensamos que eso está como fuera de la administración de nosotros como cristianos. ¿Sabe dónde yo puedo estar equivocado en esta apreciación que voy a hacer? El problema está cuando nosotros metemos los placeres en el asunto. O sea, como no me da para el placer en sentido general, entonces para mí se me hace difícil muchas veces beneficiar a otro con una ofrenda. Porque al hacerlo me estoy despojando de un placer, no de una necesidad. Porque, por ejemplo, si tú vienes con la compra de tu familia a la casa y de pronto alguien te dice que la necesita toda, tú no se la vas a dar toda. No. Tú le puedes regalar, vamos a decir, una libra de arroz de lo que tú traes, un poquito de condimento. O sea, tú sacas una parte de eso para beneficiarlo. Pero cuando tú dices, bueno, es que si yo doy, el hermano necesita 2,000 pesos, pero si saco los 2,000 pesos, ya es el combustible del vehículo para yo irme de resort. O sea, esa es la parte que a veces a nosotros se nos hace difícil al momento de ofrendar y dar. Que el pugilato nuestro está entre el placer y el deber. Y creo que nosotros tenemos que tener cuidado porque hoy los placeres se han vuelto deberes. Sí. Hoy, bueno, ya eso es un tema que se podría tratar más adelante. Hoy el mundo, el sistema del mundo te está vendiendo lo mismo que dice. El placer es un deber. Tú tienes que, y eso es un tema bastante interesante, pero mira, la motivación para dar, ¿sabes que la palabra motivación tiene una base muy, muy sentimental? Exacto. Ese sentimiento. Esa motivación, muchos predicadores saben trabajar la parte
sentimental y la parte motivacional. Exacto. Entonces, de repente vemos en muchas congregaciones de muchas personas, buenos predicadores que aluden a ese sentimiento con el fin de que la gente bajo ese clima de motivación pueda dar lo que tiene en los bolsillos o lo que más pueda dar. Así es. Usan entonces el Evangelio, usan el Evangelio, esa parte que es muy buena, estar motivado para dar con las motivaciones correctas, usan esa parte ya más, no como algo espiritual, sino como algo egoísta de la iglesia o del predicador per se. Exacto. Y entonces llevan a las personas a dar cosas sin el sentido de adoración, sino Exacto. con el sentido de, si tú das 5, el Más Señor recibido. mañana te va a dar 10. El Señor mañana te va a pagar todas tus deudas. Y entonces empiezan a hacer un tipo de negociación con el Señor. El Señor no trabaja de esa manera. O sea, el Señor nunca le dijo a la señora de las 2 blanquitas, mamita, si tú de esas 2 blanquitas no te preocupes, que mañana te voy a dar comida. La comida de esa señora no estaba garantizada. Exacto. Porque diera esas 2 blanquitas. Exacto. Lo que estaba garantizado es que el Señor no deja a sus hijos mendigar pan. Eso estamos claros. Exactamente. Pero el que tú de todo lo que tengas no te garantiza. Lo que te garantiza eso podría ser tu entrega real a Dios. Hay un aspecto que en la experiencia de fe, porque dar es un acto de fe, debe ser un acto de fe. Y en la Biblia vemos casos muy específicos. Hay algo que nosotros no sabemos y que no podemos estar pensando que así va a ser. Nosotros no conocemos el futuro. No sabemos el futuro. Nosotros confiamos en la palabra del Señor. La viuda de Sarepta, que recibió a Elías, Ajá. ¿qué dijo ella? Ok, mira, aquí lo que hay una cosita para comernos, para comer esto y qué. Y morir. Y Y morir. morirnos. ¿Qué le dijo Elías? Dame esto y aquí no va a faltar nada. No, Él no dijo eso. no dijo eso. Dame primero. Dame a mí primero. Dame a mí primero. O sea, ella sabía, ella se estaba despojando de la vida, recuerde. O sea, y cuando ella le dijo a Elías, esto es lo que tenemos para nosotros comer, ¿por qué no comamos esto qué? Vamos a morir de hambre. Elías le dijo, hazme a mí qué. Primero. Elías no dijo, hazme a mí primero y olvídate que aquí no va a hacer falta nada. Elías no dijo eso. No, porque siendo así, ni siquiera es fe. No, es un No, negocio. porque tú me garantizaste, Claro. tú me garantizaste que aquí no va a hacer falta nada. Y como aquí no va a hacer falta nada, es un negocio hasta redondo, porque yo me Claro. iba a comer esto para morirme. Entonces te lo doy a ti, tú ahora me vas a dar. No, Exacto. ella no sabía. No, ella no sabía. Ella lo se que, iban a morir los tres. ella lo que sí sabía que ese era un siervo de Dios y que ese iba a hacer la obra de Dios y que era preferible que se siguiera haciendo la obra de Dios a mi propia existencia. Y algo ¿Serio? que podríamos, y algo que a mí me llama bastante la atención con el tema de las ofrendas, es exactamente que, o sea, la cantidad de ofrenda que tú vas a prestar al servicio de Dios, que se entiende que debiera ser todo, es de Exacto. acuerdo a la gratitud que tú sientes hacia Dios. Imagínate eso. Hay personas que no ofrendan nada y que a puras devuelven, si acaso, ¿no? El diezmo, ¿no? Porque, bueno, esto es lo de Dios, pero como habíamos resaltado creo que en una de las lecciones pasadas, pero este 90 es mío. O sea, ya yo no tengo Ya ningún yo no compromiso tengo con Dios con este exactamente, 90. Yo no tengo ningún compromiso con Dios con este 90. Sí. Y realmente ese 90 es lo que literalmente determina qué tan agradecido tú estás con Dios Exacto. para el uso que le vas a dar ese 90. Hay un texto ahí en la lección, dice el salmista, todo es que tuyo y de lo recibido de tu mano Es que te damos. te damos. nosotros te O sea, damos. el tema de la administración es que hay que saber que todo le pertenece a Dios. Ok, el diezmo es la ofrenda específica. El 90 es una ofrenda no especificada en el que yo digo, ¿cuánto voy a dedicar para despojarme de lo mío para beneficiar a otro? El problema está en que nosotros hemos visto la ofrenda solo, volvemos al tema del principio, a la ofrenda solo en el templo. Solo en el templo. Y como yo doy un 30, vamos a decir, hay personas, yo doy 30, el 50-50. Y ya como entienden que dieron esos 50 ahí en el templo, ya De lo demás, ya yo cumple. Y se convierte en un asunto de reglamento, no un asunto de experiencia, no un asunto de despojo, es un asunto muy mecánico, cuando las cosas se hacen solamente de esa manera. No quiero decir que está mal hacerlo, no, porque como quiera te estás despojando. Pero fuera del templo,
también hay obra de Dios que es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ofrendamos a la iglesia local, nosotros estamos contribuyendo con una parte de la obra de Dios, que es la parte organizada de la iglesia. Claro. O sea, sostener el templo físicamente, mantener algunas cosas, pero fuera de allí también hay obra de Dios, porque el encarcelado no está en el templo. No. Y aunque la iglesia haga trabajos sociales, yo no puedo decir, bueno, yo ofrendo para que la iglesia haga trabajo social. No, porque eso lo hacen ellos. Tú estás aportando para que ellos hagan. Ahora, la que haces tú, ¿dónde está? Hay una responsabilidad individual. Individual. De cada persona. Claro. Ahora bien, las ofrendas para Jesús, y no me estoy devolviendo en este sentido, sino que estoy hablando de la motivación para dar y tomando el hilo de lo que dice que no solo en el templo. Recordemos que las personas daban ofrendas para Jesús. Judas era el tesorero, Sí. y recibía bastantes ofrendas. Sí. Ahora bien, existía el templo. Sí. O sea, estaba el templo de Dios, estaba el templo de Jerusalén, y en el mismo Jerusalén incluso vemos en los textos, Mateo, ejemplo, dice, y estaba María, estaba Marta, estaban un grupo de mujeres que seguían a Jesús, y ellas ofrendaban y buscaban ofrendas para el ministerio de Jesús. Exacto. ¿Qué es a dónde quiero enfatizar? Hay ministerios independientes, ministerios que están fuera de la iglesia, que también están haciendo una obra especial, Exacto. que quizás es una obra a la que la iglesia per se no puede llegar, como era la obra de Jesús. Exacto. O sea, Jesús hacía una obra Que el templo no hacía. que el templo no hacía. Entonces, las personas, y me da placer ver lo tan abierto. Nosotros muchas veces criticamos a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a la parte dirigencial de los tiempos de Jesús. Sin embargo, me llama mucho la atención que ellos eran más abiertos que nuestra dirigencia hoy. O sea, me doy En a ese entender. aspecto, sí. Miren qué sucede. En el mismo templo habían dirigentes que ellos creían cosas totalmente diferentes y que eran un grupo totalmente diferente uno Eso del era otro, plural abierto. ahí, eso era plural ahí. Sí. Ahí habían saduceos, ahí habían escribas, ahí habían fariseos, ahí habían de todo. Exactamente. Y ellos entre ellos se sabían llevar aún en el mismo templo. Pero no obstante eso, habían grupos externos al templo Sí. que las personas a esos grupos también ofrendaban. La apoyaban. Apoyaban. Y el templo no estaba, por lo menos no se muestra bíblicamente, que el templo se paraba en contra de. No, ellos nunca le dijeron a Jesús. Mira, tú no puedes recibir ofrenda. Exacto. Nunca le dijeron a Jesús. Es una muestra de que otros grupos también hacían lo mismo. Exacto. Sin embargo, ahora tenemos la situación de que cuando grupos de hermanos se levantan con objetivos específicos, o sea, imagínate de repente un grupo dentro de la iglesia se levanta y dice, nosotros vamos a ayudar a los encarcelados. Y para eso necesitamos ofrendas. Ofrendas. Lógicamente, ¿verdad? Es posible que nosotros de repente escuchamos sermón de algunos ministros, de algunos pastores diciendo, no, ustedes no pueden recoger ofrendas porque es solo uso del templo. No. En la iglesia a veces se hace que se conoce que alguien en la comunidad está enfermo, en una condición extrema. Entonces, es más, eso hasta junta hay que llevarlo. Claro, hay que hacerlo. Para que en la iglesia alguien pueda decir que se va a recoger una ofrenda específica para eso. A veces hay ministerios, hermanos, que tienen distintos ministerios dentro de la organización y ellos no cobran por los servicios que hacen, sino que ellos piden una ofrenda. Hay ministros que no le invitan solo por eso, porque entienden que le va a lacerar la ofrenda del templo. La ofrenda del templo. Entonces, Sí. hay que entender que esto es un asunto voluntario y personal de lo que te corresponde a ti como obra de Dios. Y muy bien tú planteabas el tema de que los fariseos entendían que Jesús no estaba en contra de lo establecido porque ellos recibieran un apoyo de la comunidad que muy bien podía llevarse eso al templo. Exactamente. Y Jesús sí fue muy claro
porque cuando hablamos de las ofrendas específicas, Jesús sí era muy claro, Jesús no aceptaba ofrendas específicas. No. Ofrenda por la sanidad. No, vaya al templo. Al templo. Mire, Porque ya estaba, eso estaba declarado en la eso palabra. estaba establecido. Vaya al templo. Ahora bien, gente vendían fincas y le decían, mira Jesús, tenga. Eso no era una ofrenda específica. No. Era una ofrenda que un grupo de personas daba a ese ministerio Exacto. de Jesús. Ok, hoy hay hermanos que tienen diferentes tipos de ministerios y usted decide, mira, yo quiero dar una ofrenda para ese uso específico. De hecho, el folleto lo declara. Exacto. El folleto dice en la parte del martes, ¿verdad? Miren que antes, y esa es la última parte del martes. Pero no hemos todavía estudiado. La última parte del lunes. Sí, ahí es que estamos. Dice... Depende de nosotros, el último párrafo. El último párrafo. Ahora, una ofrenda proviene de un corazón que confía en Dios, personal que provee para nuestras necesidades según lo considera mejor. Nuestras ofrendas se basan en la convicción de que hemos encontrado la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. No son para apaciguar a Dios, esa parte es interesante. Nuestras ofrendas no es para apaciguar la ira de un Dios que está airado. Exacto. No son para apaciguar a Dios ni una búsqueda de su aceptación. Más bien, nuestras ofrendas fluyen de un corazón que ha aceptado a Cristo por fe como el único y suficiente medio de gracia y redención. Es muy importante resaltar ese punto allí. Como lo que yo doy no es para ganarme el favor de Dios. Entonces ahí sale el problema, sale el asunto del negocio. Porque si no es algo para obtener de Dios, sino que es una devolución de. Es una devolución de. Sí. Hay que recordar que en la Edad Media la Iglesia Católica utilizó mucho este recurso. El recurso de las ofrendas. Yo me atrevería a llamarlo, el tema del uso de las ofrendas, a una administración correcta de lo que es de Dios. Exacto. Porque es de Dios. Exacto. Entonces sería hacer de ese dinero una administración correcta, porque si es de Dios, entonces vamos a usarlo para eso. Vamos a usarlo para exactamente. Muy bien. El lunes. De la adoración. Las ofrendas de la adoración. Estamos en... El martes ahora. el martes, ok. Las ofrendas de la adoración. Mencionábamos al principio que la adoración no solamente está circunscrito al tema templo. Jesús dijo, Mateo 5, mira, si tú vienes al templo y te acuerdas, o sea, si tú traes tu ofrenda, así lo dijo él, claro, Mateo 5. Si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tiene algo, que tu amigo tiene algo contra ti, que dijo Jesús, deja eso ahí mismo. no ofrezca nada y vaya primero y reconcíliese. O sea, Jesús está colocando la adoración en su verdadera dimensión. Exacto. Porque tú puedes traer la cantidad que tú traigas al templo, pero si en tu corazón, si tú tienes una situación con un hermano o una hermana que no ha solucionado, deja la ofrenda ahí. Eso para Dios no sirve. Es lo que está diciendo. Esa ofrenda de ese modo no funciona. Aunque la iglesia haga con eso cosas. Aunque la iglesia haga... Pero tú como individuo no eres beneficiado de esa adoración. Es cierto. Sí. O sea, ¿por qué? Porque lo que te hace sentir bien en un momento determinado es, bueno, yo cumplí como el fariseo, el publicano, yo cumplí, yo diezmo, yo cumplí. Más sin embargo, el publicano no quería levantar la cabeza por el sentido de indignación delante del Dios ante quien él estaba. Hoy, lamentablemente, ni siquiera la iglesia enfoca eso. La iglesia lo que enfoca es el tema de que nosotros pues llevemos. No resalta el tema de cómo tú estás espiritualmente, cómo te manejas en el tema familiar, en el tema de amistades, todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Sí me entienden? O sea, lamentablemente no se resalta esto, pero a través de las escrituras nosotros vemos que para Dios sí eso es importante. Sí, o sea, claro. ¿Cómo está tu corazón? Y el Señor resalta eso, ¿por qué razón? ¿Por qué? Porque si yo estoy bien y estoy agradecido con Dios, realmente al momento de dar voy a dar porque sale de mí, no porque es un compromiso para que me vean o para que, sino para... Hoy lamentablemente vemos a muchos influencers, muchos youtubers, etcétera,
grabar a personas que sí, la verdad, las personas necesitan, ¿no? Y que ellos van y que le colaboran y que lo ayudan, pero ellos están grabando para que los demás vean. Para que lo O sea, ¿qué los motiva a ellos a hacer eso? De pronto el tema de vistas, el tema de like, el tema de seguidores, etcétera. Más no lo hacen porque realmente sienten en su corazón el deseo de ayudar a una persona. Exactamente. Porque el principio es, miren, yo no, o sea, el Señor no quiere ni siquiera que nosotros llamemos la atención de la gente ni que recibamos aplausos. Si tú ayudaste a alguien, eso no tiene que saberlo nadie más. No, o sea, que eso quede entre ti y quién, y la persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a demostrar que tú lo estás haciendo para Dios. Incluso debe quedarse solo en la mano que lo dio. La otra falta del cuerpo no Sí, debería saber nada. Dijo Jesús, Sí. lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Aunque la lección del martes, no lo enfoca como nosotros lo estamos enfocando. No, porque hay que ser claro. O sea, le estamos tratando de poner a otra parte que entendemos La nosotros partecita que le hace falta. Porque, bueno, el título está claro, las ofrendas y la adoración. Exacto. Entonces, cuando tú adoras, lo que al fin el folleto dice, es a través de tus ofrendas tú estás adorando. Ahora bien, ¿saben que hay grandes ofrendadores O donadores. o donadores, digámoslo así, a iglesias que no solo no son de la iglesia, eso no es un problema, sino que son narcotraficantes? Las iglesias que reciben esas donaciones se sienten felices. Y posiblemente hasta le bajen a eso. Hasta le bajen a eso. Pero lo que queremos decirle claro es que antes de tú entregar tu ofrenda necesitas adorar. Porque la ofrenda es un acto de adoración. Y no importa la cantidad. No importa la cantidad que las personas estaban echando cuando estaba la viuda allí. No importa la cantidad que sonara. Para Jesús, esos individuos simplemente lo que estaban haciendo era manteniendo un sistema. Exacto. Lo único, pero ellos no estaban adorando. Exacto. Nosotros podríamos llegar y ¿cómo yo sé que mi ofrenda no es aceptada delante del Señor? Cuando eso trae orgullo a mi vida. Yo ofrendo, yo diezmo, yo llevo mi dinero a la iglesia, yo estoy. Con lo mío se mantiene el pastor. Eso es no adoración. Ahí no hay forma. Yo adoro cuando, sin importar la cantidad, sea mucho, sea poco, porque fue ya lo que el Señor, como dice, yo doy lo que el Señor me da. El Señor me da mucho, yo no estoy llevando mucho a donde lo estoy llevando. ¿Ok? Porque como dice la parte del lunes, la última parte, además somos nosotros los que determinamos qué cantidad damos y qué entidad recibe nuestras ofrendas. Exacto. ¿Verdad? Yo no estoy que si es mucho, que si es más. No. Yo lo que estoy es que el Señor me ha bendecido y en la medida en la que el Señor me está bendiciendo. Yo también estoy siendo un canal. No solo estoy haciendo un canal para la iglesia, sino que soy un canal para todo el que me rodea. Y es el principio que viene desde Abraham. Exacto. Mira, Abraham, te voy a bendecir a ti, pero en ti serán bendecidas todas las familias de la O tierra. sea, Job, nosotros hemos tomado muchas veces el ejemplo de Job, como el despojo y la cosa. Job tenía algo, y era que Job dice que él siempre estaba pendiente en su comunidad. ¿Quién tenía una necesidad? Así es. Ahora, ¿por qué yo quiero poner este ejemplo? Por lo que decía al principio, porque a veces pensamos, y no creo que sea que haya un sesgo donde uno tiene que solamente detenerse. Si tú sabes en tu comunidad, y voy a decir algo muy peligroso, si tú sabes que tu vecino tiene una necesidad de la que fuera necesario tú ministrarla, es preferible usted no llevarla al templo ese día y solucionar el problema al hermano. Porque al final, ¿qué es lo que estamos buscando en esto? Que la gente acepte al Señor. Y ese acto de bondad, estoy hablando de la ofrenda, no del diezmo. ¿Ok? Ese acto de bondad, ese desprendimiento, porque quien está recibiendo no sabe que tú estás cumpliendo con un asunto bíblico, con un mandato del Señor. Nada, él simplemente vio que esa familia ese día no tiene que comer
el hermano vio, porque una de las cosas que nosotros como cristianos hemos perdido y es de preocuparnos de la necesidad de quien está a nuestro lado. Antes en la iglesia, yo era niño, y eso era cuando yo pertenecía a otra denominación, había una señora que ya se sentaba en la puerta. ¿Pero para qué era? Era para ver a todo el que entraba con algún, si los zapatos estaban rotos, si la camisa estaba rota, o sea, y ella se fijaba en eso. Y al salir, cuando terminaba el culto, ella se iba a su casa y a la semana le llegaba la fundita a la persona. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido eso de que la necesidad de la obra de Dios no es de estructura. Exacto. El ministerio de los apóstoles fue un ministerio sin estructura y predicaron el evangelio en el mundo conocido. Nosotros hoy tenemos megas iglesias, megas templos, tenemos de todo y no hemos terminado este asunto. Exacto. Por un problema de egoísmo del corazón. Porque no nos hemos preocupado por la necesidad del que está a nuestro lado. Recordemos que el dinero en la mano de un hijo de Dios representa salvación. Nosotros lo que estamos es pensando en placeres, no en que alguien se salve. Y por eso aquí el tema de la viuda representa eso. Solo agregar algo a este comentario, y es que vengo para la iglesia, he dedicado mi ofrenda al Señor. El diezmo no, ya el diezmo sabemos, ¿verdad? Estamos claros. Le he dedicado mi ofrenda al Señor. Veo al vecino que ese día no tiene para comer, ¿verdad? Estoy poniendo el mismo ejemplo. Tengo 100 pesos míos aquí y tengo los 100 pesos de la ofrenda aquí. No puedo yo decir de que, el vecino tiene para comer, dale de lo del Señor. No. Tienes que sacrificarte. Eres tú. Eres tú que tienes que sacrificarte, porque ahí tú no estás sacrificando. Es como el Señor, ¿verdad? La historia del que dijo, bueno, si pesco un pescado hoy, ese pescado es un pescado para el pastor. Tan solo pescó 2, pero se saltó uno, o sea, se volvió uno al agua y dijo, pobre pastor, el pescado de él se fue. No podemos nosotros pensar de esa manera. Lo que tenemos que hacer es, si yo tengo para dar, tengo que sacrificarme yo. Claro. ¿Ok? Ahora bien, volvemos y ponemos ejemplo, ya yo lo he dado todo. Y ya es por aquí y por allá, y como dices, tengo mi diezmo y tengo mi ofrenda. Pero veo que hay una gente que está, y esto que le vamos a decir, posiblemente vaya en contra de muchas enseñanzas, de muchos ministros, que dicen, no. O sea, yo he escuchado literalmente gente que dice, deja a ese pobre hombre ahí tranquilo, ve a entregarle a la ofrenda y el Señor se va a encargar de eso. No, porque ya tú lo viste, eres tú ahora. La mano del Señor. Señor. Que el Señor tiene para beneficiar a esa persona eres tú. ¿Eres tú? Exacto. ¿Por qué no vas a bajar del cielo? De hecho, una de las oraciones más estructuradas que nosotros tenemos es la que hacemos en la comida. Que decimos, Señor, provéele a otros. No, esa no debe ser la oración. Es, Señor, ya tú me has provisto. Déjame ver en mi comunidad cuáles son los que tienen que necesitar para de lo que tú me has dado, yo proveerle. ¿Ok? Y mira, hay un ejemplo ahí. En el deseo de toda la gente dice que una de las cosas por las que Jesús tenía problemas con sus hermanos es que cuando servían la comida, Jesús no se la comía primero. Antes del comer, él hacía así. Se paraba alrededor y ver quién necesitaba comida. Dice que a escondida, porque los muchachos pensaban que cuando él hacía eso, él se creía el más santo. Sí, el más, como se llama, más aurealeado. Sí. ¿No? Entonces, para no armar un alboroto. Se iba, la sacaba al pasito, sin que ellos se dieran cuenta, iba, se la llevaba al que estaba. Pues tú puedes orar. Dale, Señor, la comida a él. Como tú me la diste a mí. Sí. Pero ¿y por qué no se lo das tú? Pero porque, Señor, ya que tú me has dado este plato, déjame dividirlo, porque que las manos del Señor en la tierra somos nosotros. Somos nosotros. O sea, Dios nos da a nosotros, pero es para que nosotros pues multipliquemos eso. Entonces ahí tocamos prácticamente la lección del miércoles, dice, Dios toma nota de nuestras ofrendas, hablando de la viuda, ya de eso lo hemos desmenuzado demasiado. Entonces vamos a la parte del jueves, donde habla de proyectos especiales, ofrenda de frascos. ¿Qué decir de esto? Bueno, yo tengo mis discrepancias con eso. Con el tema de los frascos. Sí. Porque es el asunto de María Magdalena y Jesús, tú sabes, el lavamiento de los pies. Sí, por ejemplo, aquí la lección dice, explica de manera clara. Tú sabes que hoy en día
tus activos están divididos entre activos corrientes y activos fijos. Exacto. El activo corriente, dentro del activo corriente es el efectivo que tú manejas. maneja diario. El efectivo que tienes en el banco, eso que tienes en el banco, y el que manejas diario, el que tienes abajo del colchón, lo que usan todavía abajo del colchón, ese es tu efectivo corriente. Ahora, hay un activo fijo que es tu casa, Tu carro. terreno, que es tu carro. terreno, una inversión, ¿verdad? Los que invierten en la bolsa de Negocio. valores de Un acá, dinero a ejemplo, plazo de fijo. República Dominicana. De hecho, es un buen negocio invertir en la bolsa de valores. Aquí en Sí. República Dominicana está en bastante crecimiento y eso, bueno, ya ese es otro tema. Eso es un activo fijo. Exacto. Ahora, ¿qué sucede? Lo que me está diciendo la lección es, al final, explica todo eso de manera magistral, para decirte que nosotros solamente ofrendamos o diezmamos, ¿no?, del activo corriente, o sea, del dinero que pasa por nuestras manos de manera continua, y que no ofrendamos de esa jarro grande que es el activo fijo. ¿Dónde está mi discrepancia? Ejemplo, tengo una casa. Claro, yo hice esa casa, pero esa casa está diezmada y ofrendada desde el principio. Claro, si tú has sido fiel con el compromiso del Señor. Claro, porque antes de yo comprar, con lo que yo compré los 1000 blogs, Se diezmó. ¿ok? Ese dinero fue diezmado y ofrendado. Claro. O sea, yo no puedo agarrar esa casa ahora, en base a esta lección, y decir, anda, pero ¿y entonces ahora la casa? Yo no he diezmado esta casa. No, porque la para poder ofrendé. diezmar esa casa hay que venderla. Sí, porque en mis manos No, no. tú lo cuantificas. Sí, O pero- tienes que cuantificarla. no, tú lo cuantificas. Pero cuando tú sacas ese 10%, vamos a decir más ofrenda, tú dices, no, pero yo no tengo, o sea, por mi mano no pasa. Esa cantidad de dinero. Sí, ahora tengo que vender la marquesina para poder comprar carro. No, así no es la cosa. ¿Por qué? Porque se supone que si somos cristianos, si hemos sido fieles, Ya eso Ya ha sido. eso sí. esa Ya. inversión que se hizo en bolsa de valores, esa inversión que se hizo en casa, esa inversión que se hizo en aportaciones, si tengo algo, si estoy en alguna cooperativa, es todas esas aportaciones. Se supone como el fondo de pensiones. Si ya yo diezmé el fondo de pensiones, ya A través de es- mi sueldo. ya. ¿Por qué? Porque ya yo la diezmé y la ofrendé. Claro. Entonces no me pueden hablar de un jarro pequeño y de un jarro grande. No, porque en este sentido, en nuestro caso, ¿verdad? En el caso de un cristiano, no existe jarro pequeño ni jarro grande. Es el mismo jarro en Exacto. todo. Y todo fue diezmado y todo fue ofrendado. Claro. Es como cuando yo tomo un préstamo, creo que poníamos eso. Sí. Yo tomo un préstamo, ese dinero no es mío. Ok, yo lo invierto. Ay, entonces, ¿cómo voy a diezmar y a ofrendar el préstamo? Sencillo. Cuando yo obtengo ganancia, de esa ganancia ya yo la diezmé y la ofrendé. Y eso que ya yo diezmé y ofrendé, entonces yo agarro Es y pago es el pagar del Por préstamo. ejemplo, en el caso de aquí del frasco grande que se está hablando de ¿cómo se llama? De María Magdalena, fue algo que ella tenía, pero ella no estaba haciendo eso como un compromiso, cuantificando. Ella nunca en su No. vida ella pensó de que bueno, y No, ahora, porque ¿cuánto? ese frasco era el salario de ¿cuánto? De un año. De un año. O sea, ella no dijo, bueno, en esto yo le estoy dando un año de mi trabajo al Señor. No. Ella se sintió tan agradecida porque ella la había comprado, porque recuerden cuál era el trabajo de ella. Sí, sí, Ella sí. tenía que estar siempre atractiva, olorosa, porque era prostituta. Sí. Entonces, tenía que atraer clientes. Ahora, a ella le costó mucho eso. Entonces ella dijo, bueno, como es mi Señor, como es mi Salvador, yo le voy a dar lo mejor que yo tengo. ¿Qué es lo mejor que yo tengo aquí? Esto. Mira. Sí. Y se lo ofreció al Señor. ¿Tú entiendes? Era un asunto cuantificado. Sí. Fue un asunto voluntario de su corazón. Que no era asunto de que bueno, ya esto sí, esto no. Ella no pensó en nada de Ella eso. no pe- Y es bueno aclarar que 2 o 3 cositas. Primero, si ella hubiera sido fiel, ese frasco ya hubiera hace estado rato. diezmado y Claro que sí, ofrendado. por supuesto. O sea, me doy a entender. De repente, yo puedo decir, Señor, estoy haciendo poco por tu obra y me ha nacido
vender Exacto, mi carro, vender mi exacto. vehículo y ofrendarlo a ti. Exacto. No es malo. Eso no quiere decir que ese vehículo no haya estado diezmado y ofrendado. Sí, Eso, ya claro. estuvo diezmado y ofrendado, Hace pero de mucho. repente ya el Señor me hizo un llamado y yo entregué eso también. Viste una necesidad Claro. y decidiste despojarte de eso y entregarlo para que se solucione ese Es problema. decir, no Ajá. es que estamos en contra de que usted, por ejemplo, si le nace, se siente agradecido con Dios, si quiere, no solo... Una buena porción. Exacto, no solo el tema de un carro, puede ser incluso una cantidad mayor, porque hemos Exacto. escuchado testimonios de personas que se han desprendido completamente de todo pero es lo que el Señor pone en su corazón y es de acuerdo a esa necesidad que la Exacto. persona ve, etcétera, ¿no? Si usted se siente motivado, listo, nosotros lo que estamos aclarando es este término, que Exacto. entendemos que no es, o sea, para una persona, hacemos el aclarando, para una persona que ya viene con una trayectoria dentro de la fe cristiana, se Exacto. entiende que si, por ejemplo, ese no es su realidad, no es su caso, pues entonces, de acuerdo a la gratitud que usted sienta, pues usted dice, bueno, yo voy a desprenderme de esto, de aquello, del otro, y lo voy a Exacto. poner en manos del Señor. Exacto. Otra cosita es que María, ¿verdad? María Magdalena no agarró, echó el perfume, derramó todo eso y cuando terminó dijo, me está esperando un cliente. No, No, señor, eso era un resultado de su conversión. porque es adoración. Claro. O Exacto. sea, ella entregó eso y es que su vida mediante esa adoración, y miren que Jesús, hay algo que me interesa, Jesús no solo resaltó el perfume que ella estaba derramando, sino dijo sus lágrimas. Y esas lágrimas que lavaron mis pies, que que era rico y que me ha invitado a la cena y él que se está llevando el orgullo de que él me está invitando aquí a su casa, tú no me lavaste los pies, que era la costumbre, con sus lágrimas. Para Jesús, las lágrimas de María y la ofrenda de perfume estaban al mismo nivel. Y para Dios mismo esas nivel. cosas, el problema es que nosotros si miramos las cosas desde el punto de vista material, con esta mente metálica, podemos sí verlo diferente. Sí, sí, sí. Sí podemos verlo diferente y ahí sí podríamos comenzar a hacer la diferencia entre el vaso grande y el vaso chiquito. Y la estamos haciendo, las iglesias están llenas de favoritismo a los que más ofrendan. No quiere decir que son los más fieles, Exacto. pero está llena de favoritismo a los que más ofrendan. Y Dios, Jesús, no está viendo eso. Hay un asunto en que nosotros tenemos que pedirle al Señor discernimiento ante esas cosas, porque puede ser, recordemos que dentro de nuestra iglesia hay una mezcla de entidades sociales. Tenemos gente de buenas posiciones, tenemos gente que son de escasos recursos. Hermano, nosotros tenemos gente hasta paupérrimo dentro de la iglesia. Sí. O sea, cuando hablo de los paupérrimos es que gente que consigue menos de lo mínimo para comer. Entonces, si esa persona lo que lleva a la iglesia son, no sé, la moneda que maneja su país, lo más insignificante, pero más sin embargo tú ves otro que lleva un sobre de este tamaño, pues si al momento de yo recibirlo como ministro o como administrador, me siento más satisfecho por la cantidad, entonces eso evidencia que mis intenciones tienen otra dirección que no la espiritual. Porque puede ser que este me dio, es más, hay casos de hermanos que diezman y ofrendan y no van a los cultos. No. No van a los cultos porque entienden que ya ese es su compromiso ante Dios y punto, ya solucionaron el problema. Porque están viendo a la iglesia de un punto de vista mercantil. Y estos son asuntos de adoración. De adoración. Yo no sé si el que puso esto aquí sabe lo que puso, que la ofrenda y la adoración. Porque es que cuando es un asunto de adoración, lo económico Se sale. sale. Y eso no quiere decir que ahora se va a dar menos a la iglesia. No. al revés. Es todo lo contrario. Si hay una adoración correcta, entonces Al le vamos revés. a dar todo al Porque Señor, que porque no todo- nos vamos a sentir agradecidos. Claro. Lamentablemente es que la mente, como decía Alfonso, esa mente material que nosotros tenemos, nos lleva a catalogar a la persona y a dar o a tener credibilidad en la persona de acuerdo a. Incluso en las iglesias, como ustedes decían, si la persona es una persona que da una cantidad equitativa, ¿no? De diezmo y ofrenda, se va a considerar lo que esa persona dice. Sí. No es lo mismo cuando él se levanta la mano Que que la cuando levanta la mano un hermanito que es flojo. O sea, exactamente. Y si la persona dice, no, eso así es como tiene que hacerse esto, si la persona es influyente,
no hay problema, bueno hermano, vamos a mirar eso, pero si no, entonces, no, eso, ¿me entiendes? Sí. Lamentablemente, en el aspecto de Y disculpa, de darling, adoración, no le estamos echando el dado a la iglesia. No. Eso se da en ministerio de verdad presente. en todos lados, Se da. en todos En lados, toda sociedad vimos religiosa. eso, que el que tiene es el que venga, sin embargo el que no, pues por ahí como calla, ¿no? Sí, sí. Como que no hay la misma, lamentablemente, eso constituye Mira, nuestra realidad. los fariseos, ellos trabajaban, porque digo que es un asunto que viene desde lejos. Los fariseos, cuando se le acercaron a Jesús para hablarle de este romano, ¿cómo se llama? Sí, sí, que le dijeron, mira, él nos ha hecho varias iglesias, él ha ofrendado mucho a nosotros. Eso, o sea, los fariseos se lo llevaron a Jesús porque él quería conocer a Jesús. Se me fue el nombre. Sí. Lo tenía casi ahora. Cuando ellos se lo van a recomendar a Jesús, ellos lo que le dicen, mire, ten en cuenta este muchacho, ¿sabe por qué? Sí. Ese muchacho, cuando nosotros necesitamos algo, se cantea. Trátamelo bien. Este muchacho ha contribuido con el desarrollo de la obra de Dios. ¿Sabes qué? El muchacho muy bien lo pudo haber hecho de todo corazón, pero como lo estaban recibiendo los fariseos, estaba totalmente equivocado. Totalmente. O sea, y Jesús no le hizo caso, no benefició al muchacho, no porque los fariseos dijeron ni lo que siquiera dijeron. por lo que él hizo, sino porque él conocía el corazón de ese muchacho. Y sabía que lo que él hacía lo hacía de un corazón desinteresado. Más sin embargo, que no lo recibían, tenían el corazón totalmente, ¿cómo te digo? Desvirtuado de la realidad espiritual Totalmente. que debían tener. Así es. Así es que las ofrendas para Jesús. ¿Qué nos motiva a dar esta ofrenda? ¿Qué me mueve a dar esta ofrenda? Es un sentido de culpabilidad, y para apaciguar esa culpabilidad, creo que llevando una ofrenda a la iglesia ya estoy pagando a Dios. ¿Qué realmente me motiva a dar esta ofrenda? ¿Qué porción para las ofrendas? Es algo libre, es algo que el Señor ha determinado en un libre juicio, que tú des, que yo dé, lo que salga de nosotros dar. Y claro, como tenemos mucha gratitud a Dios, debe ser en la misma proporción en la que agradecemos a Dios y en la que Dios me bendice, que voy a bendecir a otros con mis ofrendas. Las ofrendas y la adoración, este es el verdadero sentido de una ofrenda: adorar a Dios, y adorar a Dios con mi vida, adorar a Dios con mi canto, con mi voz, con todo. Eso incluye la parte monetaria. Dios toma nota de nuestras ofrendas, no para castigarnos, no para decir, tú a tal día no diste, no, Él toma nota del motivo de nuestras ofrendas, no de la cantidad de nuestras ofrendas. Proyectos especiales, ofrendas. ¿Para qué estamos usando nuestras ofrendas? Hay proyectos especiales para lo que tú puedes usar tu ofrenda. Yo quiero ayudar a tal ministerio, yo quiero ayudar a tal hermano de tal iglesia que tiene tal necesidad. Hay ofrendas que son específicas y que Dios, como dice la lección del miércoles, también anota esas ofrendas específicas, porque son simple y llanamente adoración. Que el Señor te bendiga. Amén.